Padre, adoramos tu nombre y te damos gracias, Señor, por la sangre de tu Hijo Jesucristo, que abrió las puertas, Señor, a nuestra vida, Señor, para conocerte a ti, para reunirnos contigo, para posicionarnos en aquellos lugares que habíamos perdido, pero que tú diseñaste desde toda la eternidad para nosotros. Señor, te honramos a ti, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Y convocamos en este momento a los ángeles de este partido, Señor, para que estén presentes, escuchando el testimonio de la sangre de Cristo Jesús, que derrotó a principados y potestades, derrotó a Satanás, derrotó a toda forma de corrupción, porque Él fue incorruptible. Tentado en todo, pero sin pecado. Y en la cruz hizo redención por todos nosotros, pero también para unir cielos y tierra. Y así como Él en ese momento era el conector cielo a tierra, Señor, ahora tu iglesia es el conector cielo-tierra. Y declaramos a los ángeles esta verdad en este momento, en el nombre de Jesús, conforme dice tu palabra, de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer a los principados y potestades por medio de tu iglesia. Sea el nombre de Cristo Jesús glorificado en esta tierra, Señor. Y sea llevada esta palabra, Señor, a todo lugar donde la luz, el poder de la sangre de Cristo Jesús todavía no ha llegado, que no ha tocado esos corazones, que no ha tocado esas casas, que no ha tocado esas ciudades, esas naciones. El poder de la sangre de Jesús hace temblar a todo portero y se rinde todo portero ante la fragancia de vida que es el holocausto que Cristo Jesús hizo por nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por compartir este tiempo. Bendiciones a los que han llegado en este momento. Gloria al Señor. Un gusto poder estar acá nuevamente, como que uno extraña después de tanto tiempo. Pero, como dice el escritor de Hebreos, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y yo le agrego por mala costumbre. ¿Sí? No se ve muy bien por el contraste. Así que a menos que tengan ojos de águilas, espero que muchos tengan ojos de águilas en este lugar, agarren sus Biblias y vamos a Hebreos capítulo 12, vamos a leer los versículos 18 al 24, aunque el fondo de la cuestión, el centro del mensaje va a estar girando alrededor del versículo 24. Hebreos capítulo 12, versículo 18. Dice así la palabra del Señor: porque no os habéis acercado a un monte palpable y que ardía en fuego, ni a la tiniebla, ni al denso nubarrón, ni al torbellino, ni al estrépito de la trompeta, ni al estruendo de las palabras, el cual los que lo oyeron rogaban que no se les hablara una palabra más, porque no soportaban lo que se ordenaba. Aun si una bestia toca el monte, será apedreada. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la nueva Jerusalén, a la Jerusalén, la celestial, y a las miríadas de ángeles, a la iglesia de los primogénitos
inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre del rociamiento que habla mejor que la de Abel. Como les dije, voy a trabajar fundamentalmente este último versículo. En los últimos tiempos hemos estado hablando de poner énfasis en el trabajo en los hogares, en los matrimonios, en las familias, levantar altares de oración, encender lámparas individuales, encender lámparas familiares y dejar de pensar que la vida cristiana gira alrededor de este lugar físico o de cualquier otro templo físico, ¿sí? Como se llame, o en donde esté. Dios nos hizo templos. Dios nos hizo templos a nosotros, ¿sí? Y la iglesia como tal, el grupo de hermanos y hermanas, es templo. Nunca, en el Nuevo Testamento al menos, nunca el templo es un edificio. No obstante, todavía consideramos que el grueso debe pasar por el edificio, muchas veces, ¿sí? Si el pastor no da una palabra, como que algo falta, ¿sí? Si el pastor no, o si no hay una dirección de alabanza, de adoración desde este lugar, como que algo que está pinchado, y eso no está mal. Eso está mal, está totalmente mal, porque la iglesia no debe girar alrededor, inclusive de un solo culto. El culto debe estar, como quien dice, en las casas. Estamos muy condicionados por una estructura espacio-temporal. Ese día y ese lugar, yo diría este día y este lugar, tienen una función, ¿cierto? O sea, no es para tirar esto por la borda. Pero adorar como cuerpo, todos juntos, tiene una función. O sea, cuando está la posibilidad de decir, no, yo lo quiero hacer por internet, está bien, vos podés hacerlo por internet, lo podés hacer en tu casa, pero la realidad es que no siempre pasa así. Y si somos honestos, estamos con el internet en la casa y estamos como música de fondo. No estamos metidos, y estamos con el celular al lado, y estamos haciendo una cosa, estamos haciendo otra, y eso no es tiempo de calidad entregado al Señor. Eso no es adoración. Eso es como poner un CD y escuchar música de fondo mientras hago otras cosas más importantes, ¿no? Entonces les decía que una cosa no quita la otra. Reconozcamos que la mayoría de veces el único momento que por el estilo de vida que tenemos para tener un tiempo de calidad con el Señor, de adoración y aún de escuchar la palabra, es esta reunión, ¿sí? Porque estamos tan ajetreados, tan desordenadas nuestras vidas, que en la casa somos múltiple función, ¿sí? Hacemos varias cosas al mismo tiempo y no podemos parar para concentrarnos exclusivamente en el Señor. Entonces la forma de aislarnos de alguna manera, tipo retiro, tendríamos que pensarlo esto como tipo de retiro para dejar otro tipo de actividades de lado, otros pensamientos de lado, es venir a escuchar y adorar, además de adorar como cuerpo, ¿sí? De todos modos, esto no es correcto, es decir, tiene que haber tiempos en la familia, en el matrimonio, con los chicos, toda la familia junto, donde se deba compartir la palabra, ¿sí? No depende de un pastor, depende del espíritu que está en cada uno de los integrantes de la familia, ¿sí? Ahí se comparte la palabra, ahí se ora, ahí se adora. No importa si sale afinado o si no sale afinado. Ese no es el punto eso. ¿O te crees que la afinación o la desafinación es un problema de estos tiempos? Siempre estuvo el problema de las desafinadas en la iglesia. En 2000 años, y aún pensando en la sinagoga, también debe haber habido desafinadas a lo loco. No es el problema del oído y la garganta, tema del siglo XXI, ¿no? Entonces, permitidme hacer acá un paréntesis, porque hemos dicho que estamos en tiempos de cambios y nunca el mundo va a ser igual que fue en el 2019. Nunca va a volver ese mundo. O sea, si pensamos, a ver, ¿cuándo pasa esto para volver? No va a volver. Así como
nunca volvió a ser igual el tema de la aviación. Después del 11 de septiembre del 2001, nunca volver el mundo a ser igual después de que pase, digamos, esta situación. Entonces, esta es la gran oportunidad que tiene la iglesia para entender lo que Dios está haciendo, para reacomodar las cosas que hay que acomodar, porque finalmente recuerden lo que dice la palabra, lo que va a quedar es el reino de Dios. Y mejor que estemos en el reino para quedar, ¿sí? Todo lo demás va a ser, todo lo conmovible va a ser conmovido, dice la palabra. Entonces, no podemos perder la gran oportunidad que nos da el Señor y digamos que creo que este es un tiempo anexado, ¿sí? Porque ya el tiempo grueso pasó, este es un tiempo anexado que le da justamente a la iglesia para alinear lo que todavía tiene que alinear. Por otro lado, la reunión central tiene la conveniencia de poder bajar una palabra a toda la comunidad al mismo tiempo, lo cual es muy relevante, ¿sí? Se supone que están todos acá escuchando, separando un tiempo, corazones abiertos para bajar una palabra que el Señor da oportunamente, porque todos estamos en el mismo lugar, unánimes, en un mismo espíritu. Entonces es un momento de convocatoria y tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento usaban esos tiempos de convocatoria para dar una palabra, para dar un mensaje a todos por igual, lo cual no quita que el Espíritu Santo tome porciones de esa palabra y hable puntualmente al corazón de cada uno en forma individual. En tercer lugar, la reunión central es importante porque es un tiempo de comunión, ¿sí? La tecnología y la economía han mutilado nuestra humanidad. Tanto la economía como la tecnología nos han transformado en casi procesadores de imágenes a nosotros. O sea, nos han maquinizado, nos han aparatizado. ¿Por qué? Porque en todo se ha desarrollado una cultura de imagen. Y es bastante particular esta palabra. Hoy todo está en imágenes o en pantallas, ¿no? Desde lo más primitivo, digamos, las señalizaciones en las rutas, que cada vez son más, y las propagandas en las rutas son todas pantallas estáticas, ¿no? En algunos casos más, en los centros más desarrollados, hay pantallas inteligentes que van cambiando, pero finalmente son pantallas, los índices bursátiles, los índices bancarios, todo es pantalla, la televisión es pantalla, internet es pantalla, celular, todo es pantalla. Entonces todo gira alrededor de la pantalla y nosotros tenemos comunión con la pantalla. Le damos besitos a la pantalla. Pero ¿dónde está la humanidad en todo eso? Entonces, es más, uno va a ver un paisaje y lo primero que vamos a hacer una fotografía y un selfie y vamos a este otro ángulo y otro más y vamos acá y vamos corriendo a otro lugar, claro, porque ¿y para qué es eso? No, para tener la memoria, después cuando vea la fotografía voy a recordar el momento. Pero ¿qué momento si no disfrutaste nada, hermano? Y claro, tenemos que ir a varios lugares y porque la noche de hotel cuesta mucho, entonces hay que aprovechar al máximo. Me pregunto, ¿qué estás aprovechando? ¿No estás aprovechando la naturaleza que creó Dios? Estás queriendo tener comunión con una pantalla, una fotografía fría que no dice absolutamente nada. Entonces, la economía y la tecnología han moldeado, han formateado nuestra imagen, la han cambiado para no reflejar la imagen de Dios, sino otra imagen. Entonces, repito, la economía y la tecnología nos moldearon para concebir la vida y la realidad de una manera diferente, nos moldeó para sacarnos todo lo humano de nuestra naturaleza y para convertirnos en un procesador de imágenes. Y esto tenemos que tener mucho cuidado porque es una nueva forma de ver la realidad y no es el diseño de Dios, ¿no? Ahora bien, la comunión indiscutiblemente es en el Espíritu, ¿sí? Pero
hay algo en el contacto físico que es irreemplazable. No podemos caer en la error, por así decirlo, la trampa religiosa de sublimar lo espiritual. Juan dice, ahí le tengo, Juan dice eso, no lo leen ahí, pero primera de Juan 2:12 dice, aún tengo muchas cosas que escribiros, no quise hacerlo por medio de papel y tinta, sino que espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que vuestro gozo sea completo. ¿Por qué, si la presencia física no es importante, no sigue hablando? Simplemente ora para que sean tocados en el Espíritu, y el gozo del Espíritu no fantasea con esas cosas el apóstol Juan. Él dice para que el gozo sea completo. El gozo comienza en el espíritu, pero se completa en lo físico. Así como la inmolación de Cristo comenzó en el espíritu, pero se completó hace 2000 años en la cruz, en lo físico también. O sea, espíritu y físico y lo natural, lo inmaterial y lo material deben combinarse y deben unirse. De nuevo Juan dice, muchas cosas tenía que escribirte, pero no quiero escribírtelas por medio de tinta y pluma. Estoy leyendo 3 Juan, versículos 13 y 14. Pero espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan, saluda a los amigos por nombre. Entonces el conocimiento cara a cara parece ser muy relevante, un contacto bien cercano, un poder abrazar, un poder tocar, digamos, o tener una persona en 3D, como quien dice, frente a frente. Es muy diferente ver el aplanamiento de una imagen 3D en una 2D, ¿sí? En una pantalla. Ahora, en cuanto al diseño eterno, también porque no nos convence, espero que estés conmigo, no nos convence el solo hecho de tener una visión o de escuchar una palabra de Dios. Queremos verlo cara a cara también, queremos abrazarlo literalmente a Jesús, ¿sí? Los que tienen esta esperanza se purifican día a día como Él mismo es puro, dice así la Escritura, ¿no? Y fíjate lo que dice Primera de Corintios 13:12, pero ahora vemos mediante espejo, veladamente, pero entonces cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente conforme fui conocido. Es decir, el poder ver de cerca en realidad, no por un espejo, no por una pantalla, a alguien, inclusive a Dios, hace que un conocimiento sea perfecto, sea acabado, sea completo. Entonces, hay un conocimiento cuando la confrontación es completa, ¿sí? Hay veces que es muy complicado ministrar por medio de una pantalla. Hay veces, como hubo en estos casos que pasó este tiempo más estricto, que era complicado juntarse y demás. Bueno, no vamos a discutir ese punto, pero cuando se puede hacerlo por una pantalla, vos perdés mucho, porque en la pantalla no se ven muchos los rasgos de las personas, queda un poco difuminados, ¿sí? Lo cierto es que la falta de esta realidad en los hogares, que algunas veces se ven las células, ¿sí? Sale a la luz, la célula sale a la luz. Lo que pasa en la célula, lo que no se hace en el hogar no va a salir en la célula. No hay una adoración, no hay una reflexión de la palabra, simplemente no hay presencia. Esto es un tema bastante delicado, lo estamos insistiendo desde hace tiempo y desde hace año y medio ya, ¿sí? Porque creo que es algo bastante importante. Después de tanto tiempo, cada familia, acá o donde me están viendo, cada familia debería ser capaz de dirigir el culto congregacional.
de dirigir la adoración. Y vuelvo a repetir, no es un tema de afinación o habilidad de un instrumento. Gloria a Dios por las habilidades y los dones que el Señor dio en ese sentido, pero no es el tema. El punto no es la calidad de la voz o del oído o de la habilidad instrumental que tengas, sino el espíritu con el que se mueven y el espíritu que transmiten. ¿Sí? No pensemos fantasiosamente, vuelvo a repetirte esto, que las desafinaciones y las ignorancias musicales son de esta época, ¿sí? Es de toda época, ¿sí? La gente en los primeros siglos, en las catacumbas, no tenían instrumentos, ¿sí? A menos que sea una... Entonces, le decía que los primeros cristianos en las catacumbas no tenían instrumentos de calidad, ¿sí? Tal vez tendrían una Mac, pero no tenían algo desarrollado, algo técnicamente avanzado, ¿sí? No es que eran profesionales del canto, ¿sí? Cantaban, pero tenían un espíritu que estaban dispuestos a ir a la muerte por la causa de Cristo. No se arrugaban por un frío, por un calor, por una lluvia o por cualquier virus. En aquel tiempo también existían los virus y las enfermedades y la gente moría muy tempranamente por cualquier cosa, ¿sí? Entonces la media de vida era muy baja, ¿sí? 40 años, 50 máximo. Pero no arrugaban por eso, porque tenían, y con ese espíritu adoraban, y con ese espíritu confrontaban al Imperio Romano, y no había problema. ¿Por qué? Porque ellos entendían muy claramente que ellos ya no vivían, el que vivía era Cristo, ¿sí? En ellos. Entonces, el punto no es si tengo habilidad o no tengo habilidad, si afino o no desafino. El punto es cómo fui tocado por Dios, qué marca puso el Espíritu Santo en mí, cómo me envolvió su amor. Y esto de alguna manera es un poco la continuación del mensaje anterior, aunque no quiero escarbar por ese tema de la iglesia de la Odisea, pero es qué tanto de ese fuego sigo teniendo en mi corazón, ¿sí? Y vuelvo a repetirte el paréntesis anterior. Si no hay cambios en este tiempo que Dios ha suscitado cambios en la iglesia, podemos quedar afuera. Me explico, te voy a dar un ejemplo. Si, por ejemplo, supongamos que esta calle, sí, que nos cruza, fuera toda mano para allá, solamente mano para allá, pero por X razón el gobierno municipal decida no cambiarle la mano y va para allá. Pero vos no estás de acuerdo. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo, pero si a mí me venía muy bien para mi trabajo, para el colegio, para todo, me venía muy bien. Salía con el auto y me iba para aquel lado y era perfecto, y ahora el gobierno me lo cambia. No estoy de acuerdo. Entonces, hay varias posibilidades, desde comerte una bruta multa porque vas en contramano o no poder contar el cuento después. Lo mismo pasa, el gobierno soberano cambió los tiempos y cambió los métodos y cambió muchas cosas. Y si no nos queremos quedar afuera, tenemos que escuchar lo que dice el Espíritu de Dios y atender a esos cambios, ¿sí? El gobierno divino también decidió cambiar. Entonces, dada esta introducción de cambios, les quiero comentar esto. Por lo general, nosotros consideramos al Monte Sión como algo medio místico, ¿sí? Es cierto que es intangible y en esto el autor de Hebreos lo contrasta con Sinaí, como lo hemos visto, ¿sí? No te acercaste a un monte que se pueda tocar. No, el Monte Sión no se puede tocar. Es un monte espiritual, ¿sí? Pero eso no lo hace menos real, ¿sí? Lo cierto es que no le conferimos la importancia que merece porque el enemigo nos tiene abrumados con los problemas de la tierra. A ver cómo puedo resolver este problema, como si Dios no lo pudiera resolver o como si Dios no estuviera al tanto de esos problemas, ¿no? Entonces estamos preocupados a ver cómo soluciona esto, cómo soluciona eso, cómo llego a fin de mes, cómo llego a fin de semana, me viene la cuenta, y toda esta preocupación, y vos estás acá y estás pensando qué está haciendo tu hijo en tu casa, y ay, me olvidé de apagar el lavarropas. Entonces, todas esas cosas te distraen, o sea, el enemigo te tiene entretenido para que no pienses que vos estás en Sión. Y Sión pasa a ser algo, bueno, sí, el pastor otra vez hablando de Sión, a ver, ¿cómo soluciono mis problemas? El pastor no entiendo, pero por eso me aburre escucharlo al pastor.
No, el punto es que el diablo te tiene atrapado en un montón de problemas terrenales que el Señor está dispuesto a resolverlos así, con tal que tu mente esté allá. Muchas veces esto hace que nuestro compromiso con Dios sea secundario. Es decir, si tengo tiempo, pastor, y lo que pasa es que no tengo, y no tengo, y no tengo, y si nunca tiene, el cristiano nunca tiene. A ver, ¿vos tenés al Dios Todopoderoso o no lo tenés al Dios Todopoderoso? Si tenés al Dios que es proveedor de todas las cosas, ¿cómo no tengo? ¿Qué es lo que no tenés? Cuando vos tenés la conciencia de dónde estás y a quién tenés o quién te tiene a vos, entonces vos tenés todos los recursos disponibles. Entonces, te das cuenta que cuando vos ponés tu mente en las cosas de arriba, te liberás de un montón de excusas tontas que hablan más de la incredulidad que de la realidad de donde uno está y de la fe que uno tiene, ¿sí? O sea, tu boca empieza a confesar lo que realmente es y no la fantasía que uno piensa. Y digo fantasía, todos los problemas que te aburren, esos son las fantasías. Porque si tenés un Dios todopoderoso, un Dios proveedor, un Dios que se unió a tu vida, te reconcilió, vos te reconciliaste al Padre por la sangre de Jesús, entonces ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad? Cuando uno toma conciencia de que allí en Sión uno tiene todos los recursos, entonces la cosa es muy diferente. No está solo, sino que cuenta con la presencia del Padre, con la presencia del Hijo, con presencia de miríadas de ángeles, millones y millones de ángeles a tu disposición. A ver, ¿qué es lo que te falta? ¿Qué lápiz no compraste en la librería? ¿Qué te falta el transportador? ¿Qué es lo que te falta, hermano? También tenés la sangre. La sangre, ¿te das cuenta? La sangre, tenés la sangre. ¿Cuál es el recurso que falta? Uno se percata que la excusa que nosotros ponemos, excusa tonta, simplemente es una explosión de incredulidad, de no saber quién es uno en Cristo. Y quiero hablarte de esto porque lo que el Señor nos compartió el lunes al equipo de liderazgo, fue muy relevante de donde salió justamente esta última adoración que estuvimos cantando. Tuvimos un hermoso tiempo donde mostró una tremenda revelación de justamente de la sangre y muy útil para trabajar en este tiempo. Es más, yo iba a poner las dos revelaciones en un mensaje, y por la longitud y por misericordia a ustedes, lo voy a continuar en el segundo mensaje. Primeramente, te hago una pregunta. A ver, ¿cuál es la diferencia entre un charco, una laguna y un océano? Hay dos cosas que pueden saltar a la luz muy rápidamente. El tamaño. Obviamente un charco, por grande que sea, es un charco y vos podés medirlo. Pero un mar una laguna puede ser que no ves el otro lado. Estuvimos justamente en Chicago, ahí está el lago Michigan, vos no ves el otro lado, ni enfrente, que es el lugar más cercano. A lo largo son varios cientos de kilómetros, pero es un lago. Es un lago, lo que se llama los grandes lagos, ¿no? Los 5 grandes lagos. Pero creo que, y bueno, si vemos el océano es tremendamente grande, ¿no? Entonces, una es la dimensión, la otra es la profundidad, ¿sí? Un charco, bueno, te puede llegar hasta los tobillos, hasta la pantorrilla máximo, es un charco, ¿sí? Pero un lago te puede llevar a varios cientos de metros abajo de la superficie y un océano a varios miles de metros debajo de la superficie, kilómetros abajo de la superficie, ¿no? Uno podría decir, la salinidad, está bien la salinidad, pero no es un detalle que se vea. El punto es que si vos ves el charco y lo podés dimensionar con tus ojos, difícilmente puedas dimensionar el lago.
Ahora, si vos ves el lago en un mapa, el charco no va a aparecer de tan chiquito que es. Y si ves el océano todo grande con todas sus formas, a lo sumo el lago va a aparecer un puntito azul en un mapa. Es una cuestión de dimensiones, ¿sí? Todo esto tiene que ver, todo lo que está pasando a nivel tecnológico, por la guerra en las puertas de lo que quiero hablar hoy. ¿Sí? ¿Entienden lo que estamos hablando y lo que está pasando? Desde la perspectiva humana, una persona tiene más o menos 5 litros de sangre. ¿Sí? Más o menos 4,5 a 6 litros, depende del tamaño de la persona, obviamente, ¿no? Pero más o menos alrededor, pongamos un número redondo, 5 litros. Y en el contexto que estamos hablando, cuando hablamos de la sangre, bueno, entendemos la sangre de Cristo, ¿no? Y ciertamente los 5 litros de sangre de la persona de Jesús, cuando la vació en la tierra, si se hubiesen juntado, concentrado, no formaría más que un charco de sangre. 5 litros. Agarrás 5 litros de agua y vas a ver el charco que se produce, más o menos. Eso sería el desagotamiento de toda la sangre de Cristo que justamente vertió en la cruz, ¿no? Y aunque físicamente pequeño, es indiscutible el poder que tiene, el poder, la efectividad de la sangre. Y aunque desde el punto de vista biológico no hay rastro, desde el punto de vista de la fe, desde el punto de vista espiritual, alcanzable justamente por la fe, tiene una potencia impresionante para unir cielo y tierra, para perdonar pecados, para resucitar muertos, para desarmar todo poder de la tiniebla. ¿Sí? Ahora, la Biblia habla de que la sangre de Jesús habla justamente mejor que la sangre de Abel. Aparece un ser humano, el primer mártir, Abel, ¿sí? La primera muerte violenta, el primer derramamiento de sangre humana que surge como consecuencia del pecado de Adán, en este momento manifestado en Caín, que mata al hermano. Inclusive siglos más tarde vendría una variante, no me voy a concentrar en los orígenes, vendría una variante mucho más importante que sería el arte de la guerra. ¿Sí? Eso lo podemos ver ya en el capítulo 6, capítulo 6 de Génesis, ¿sí? Ahora, ¿por qué hacían guerra o por qué empezó la guerra? Justamente por territorios. Ahora, no vamos a hablar que en el capítulo 6 de Génesis la tierra estaba superpoblada y estaban todos luchando por el centímetro cuadrado. No, la gente codiciaba. En principio, la gente creía que estaba codiciando y estaba batallando por pedazos de tierra, ¿sí? Pero no estaba superpoblada como ahora la tierra. Lo cierto es que en toda guerra hay corrimientos de fronteras, hay tomas de territorios. Parece que la sangre de alguna manera compra la tierra. Con sangre yo puedo tomar tierra. La fundación de ciudades se hace a fuerza del derramamiento de sangre. Caín mató a Abel y poco después fundó una ciudad que la llamó con el nombre de su hijo Enoc. Sabemos que la sangre es un conector muy poderoso y lamentablemente, directo o indirectamente, las ciudades fueron fundadas por medio de sacrificios de sangre, sacrificios humanos por lo general. ¿Sí? Es conocido el texto de Habacuc 2.12, que dice: ay del que edifica una ciudad sobre la puerta, sobre la sangre, y establece una aldea sobre iniquidad. Es decir, toda ciudad humana está marcada por un ay. Algo va a pasar en esa ciudad porque el fundamento fue sangre derramada, sea de los habitantes previos o de esclavos o una guerra, pero hubo derramamiento de sangre para que se pudiera tomar ese territorio y fundar una ciudad. La Nueva Jerusalén, cuyo constructor es Dios mismo,
también está fundada con sangre. O sea, el diseño es justamente ese. Una ciudad debe ser fundada con sangre, ¿sí? Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 11, los versículos 14 al 16. Dice así: porque los que dicen estas cosas dan a entender que buscan una patria. Y si ciertamente se acordaran de aquella de donde salieron, hubieran tenido tiempo de regresar. Pero anhelaban una mejor, esta es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les preparó una ciudad. Noten, si yo tuviera tiempo de recordar lo pasado, o sea, si lo pasado es más importante y es más llamativo y tiene más fuerza que mirar hacia adelante, entonces yo vuelvo para atrás. Pero lo que tengo por delante, según la fe, según estos hombres, Hebreos capítulo 11 está hablando de la fe, si lo que tengo por delante es mucho más poderoso, o sea que yo me olvido de dónde salí, pero estoy siempre con la vista a donde voy, ¿sí? Entonces, antes dice justamente en los versículos 9 y 10, Hebreos 11, 9 y 10, dice: por la fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y al final, en Apocalipsis 21:2, dice: y vi que descendía del cielo de Dios la ciudad santa, una nueva Jerusalén, dispuesta como una novia ataviada para su esposo. Entonces Jesús también funda una ciudad, ¿sí? Y lo hizo desde la eternidad con su inmolación eterna, pero tiene un fundamento de sangre terrenal. ¿Por qué? Porque desciende del cielo. ¿Y desciende del cielo a qué? ¿A la luna? No, desciende acá a la tierra. Desciende del cielo. ¿Por qué? Porque la sangre la vincula. La sangre del sacrificio, de la inmolación eterna, y la sangre del sacrificio que ocurrió hace 2000 años. Tiene un fundamento de sangre que es su propia vida entregada para hacer la voluntad del Padre, que era finalmente una patria, una familia, ¿sí? Formar una patria, formar una familia. Y ese derramamiento de sangre era finalmente, se concreta, como dije, en la tierra. Por eso la iglesia también tiene una presencia terrenal. ¿Por qué podemos estar acá? Porque la sangre nos vincula. Algo que estaba en la eternidad lo vimos en Sión. La iglesia de los primogénitos está en Sión. Pero ¿por qué puede tener una presencia acá? Por la sangre que une cielos y tierra. Y digo esto con cuidado. El antidiseño de la Nueva Jerusalén son todas las ciudades que el hombre fue construyendo. Y aclaro que no podemos atribuirle todo crédito de las ciudades que vemos a Satanás, a la tiniebla, como decir que él creó y desarrolló las ciudades. Entiendo que muchas de ellas tienen un diseño original divino, tiene dones redentivos, o sea, Dios la puso, la estableció por algo en esa ciudad, cuyo modelo sigue siendo la Jerusalén celestial, ¿sí? Pero por causa del pecado del hombre, ese diseño original de la ciudad, pensemos en la resurrección, pensemos en Lomas, pensemos en Lanús, pensemos en Buenos Aires, pensemos en lo que uno quiera, ese diseño de redención, ese diseño original que guarda relación con el diseño de redención, ha sido estropeado, pervertido, distorsionado por el pecado y ahora es funcional a la tiniebla. Es funcional a la tiniebla. O sea, le conviene a la tiniebla que la ciudad siga así. ¿Sí? Que la nación siga así porque es funcional al proyecto de la tiniebla. La tiniebla usa el don distorsionado de esa ciudad para sus fines, para propagar el mal, para corromper, para esclavizar, para matar, para hacer todo tipo de transacción oscura. Por eso la importancia de la guerra espiritual territorial. ¿Por qué el enemigo
difundió el arte de la guerra para hacer más efectivo y rápido el tomar toda la tierra para la tiniebla. El mandamiento de Dios hacia Adán era cuidar el huerto y expandir el huerto. O sea, lo que era en pequeño, el huerto tenía que llenar toda la tierra para que la gloria, para que el conocimiento de la gloria de Dios cubriese toda la tierra. Pero claro, con el tema del pecado eso quedó en stand-by, ¿sí? Y luego de la caída vinieron en tiempo de Enoc, vinieron los ángeles con todo ese tema de pecado y enseñaron muchas cosas, y entre todas esas cosas fue el arte de la guerra. ¿Para qué? Para apresurar el trabajo de la tiniebla de tomar toda la tierra, ¿no? Y de poner antidiseños por todos lados como un campo minado. A donde vas te vas a encontrar con pecado. Ciudad donde vas, ciudad que tiene su pecado, su distorsión, su tentación, etcétera, etcétera. Dios borra todo eso con Noé, pero después del diluvio, la tiniebla levanta un Nimrod. ¿Qué es lo primero que hace Nimrod? Fundar ciudades. Empieza con ese diseño, a fundar ciudades para propagar todo un sistema babilónico. Ahora, déjame darte un testimonio que vivimos hace poco y que tiene que ver con el arte de la guerra, ¿sí? Y lo vi muy clarificador y espero que lo puedas ver porque esto que es pictórico, lástima que no vas a ver muy claramente acá. Y a mí se me acabó la batería del celular y no pude sacar suficientes fotografías, ¿no? Estando en Estados Unidos tuvimos un retiro y después de ese retiro, en ese retiro estuvimos hablando de algunos pastores que se estaban como abriendo a la palabra del reino, al evangelio del reino. Entonces cuando regresamos, pasamos por la ciudad de Ottawa, en Illinois, en el estado de Illinois, ¿no? La Ottawa de Canadá, ¿no? Ottawa es otra ciudad que se escribe igual, es una palabra indígena obviamente, en el estado de Illinois. Quizá no te diga nada esto, a mí tampoco me dice mucho porque no es la historia de mi país, de mi tierra, es la historia de otro, y no la conozco con exactitud, ¿sí? Entonces hay temas que no son quizás muy significativos para nosotros, porque es la historia que no vivimos nosotros, ¿no? Pero allí, en esa ciudad de Ottawa, hubo un debate entre, entre Abraham Lincoln y Stephen Douglas. Abraham Lincoln republicano, Stephen Douglas demócrata, ¿sí? Y el centro, entre uno de los temas, de los tres temas que se estaban discutiendo ahí, es el tema de la esclavitud, ¿sí? Allí Abraham Lincoln perdió, pero 2 años más tarde ganó y llegó a ser presidente de Estados Unidos. Y al año siguiente se estalla, en el 61, 1861, la guerra civil, ¿sí? Que va a devastar el territorio norteamericano en 4 años, ¿sí? A la gente. Después de siglo y medio, con todas las leyes que hubo, enmiendas de la Constitución, estadistas, predicadores, el tema del blanco, del negro, de la tensión que hay y demás, todavía está latente, o sea, no está resuelto ese problema. No importa cuánto Martin Luther King Jr. hizo al respecto, no resolvió el problema, ¿sí? Hay todo en el mundo de las noticias, cualquier cosa estalla, toda una situación como la que ocurrió últimamente, pero vos ves que hay algo de tensión en el ambiente, ¿sí? Y basta que se encienda una mecha y algunos aprovechan las circunstancias para encender mechas, ¿sí? El tema está lejos, le dije, de estar solucionado, inclusive algunos sectores buscan proliferar con eso. Pero allí en Ottawa vimos una plaza donde fue el lugar del debate. Esa plaza fue un debate al aire libre y se recrea todo con los trajes de la época. En algunos años, no sé si todos los años, se recrea este debate con actores, ¿sí?
Entonces, lo que vi, y no se ve acá, pero estaría, bueno, no viene al caso, pero lo que vi es esta imagen que está justamente al lado. Si uno mira a las imágenes de los dos personajes, al lado derecho hay esa columna, ¿sí? Muy significativa, y se trata de una mujer arriba de la columna, de base octogonal es esa columna, donde están todos los escudos, las diferentes fuerzas armadas que estuvieron trabajando en la guerra, es el ejército, la infantería y todo lo demás, ¿sí? Y después escritos, labrados en la piedra abajo, ¿sí? En esta zona, a ver si se llega a ver. ¿Dónde está? No, acá ya no funciona esto. Bueno, en la base misma están todos los nombres, supongo, de las personas que murieron en batalla del estado de Illinois, ¿sí? Grabados en bajo relieve, pero la erosión de la lluvia los ha borrado, o sea que quedaron borrados de la historia. Pero lo que más me llamó la atención de esta imagen, y acá no lo van a ver, son dos camiones, hay un círculo ahí rojo, una elipse roja, ahí es uno de los cañones, la imagen estaría fuera de pantalla a la derecha y de este lado hay otro cañón apuntando del otro lado. Es decir, está el pedestal la columna, un cañón para allá, otro cañón para allá, ¿no? Y para mí fue muy significativo este cuadro, esa mujer que estaba en lo alto sosteniendo en una mano, la mano derecha, la espada así en situación de reposo, del otro lado el escudo, ¿sí? Con 11 estrellas que tiene su significación. Claro, estaba con la espada descansando porque ya ella había obtenido la victoria, su victoria. No está hablando de la victoria de un ejército o de otro ejército, era su victoria. Entonces, esta entidad que está ahí arriba en el pedestal es Palas Atenea, devenida más tarde en Columbia, ¿sí? Si uno revisa la imagen de Palas Atenea, fíjense que tiene el escudo en la mano izquierda y la victoria, la Nike, en la mano derecha, sosteniendo otra divinidad. Acá en la columna está la espada, ¿sí? Ahora, ¿qué me estaba diciendo esto? Que la reina está allá arriba, en el Raquía, armando y desarrollando la guerra, dando primeramente ideas en el conflicto, porque toda guerra se desarrolla primero en un conflicto, toda guerra se desarrolla primero en un conflicto de ideas. Primero la guerra es de ideas, no se solucionan con las ideas, vamos a las armas. Y esta entidad está ahí arriba, alimentada por las armas y alimentada por toda la sangre que se derramó en guerra, ella dándole armas a unos y a otros que se maten entre ellos, y así la reina del cielo estaba gobernando la situación. ¿Me están siguiendo la idea? ¿Ah? Ahora bien, volviendo a la historia bíblica del Nuevo Testamento, notemos qué interesante que lo primero que Jesús hace después de la última cena es ir al huerto de Getsemaní y ahí derrama sangre orando en el huerto. Leemos en Lucas 22, 44, dice, y estando en agonía, oraba con mucho fervor y sudor y se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Ahora, lo más seguro que este versículo, como el anterior, no sean originales, o sea, no aparecen en los manuscritos más antiguos, ¿sí? Pero ciertamente en la cruz Él derramó toda su sangre y la sangre cayó ciertamente en tierra. David dice en Salmo 24:1, me tragué este versículo. En Salmo 24:1 dice, de Yahvé es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. O sea, la tierra es creativa y redentivamente hablando del Señor, ¿sí?
cuando Jesús resucita, le va a decir justamente esto, Mateo 28, 18 y 19. Entonces Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Yendo pues, discipulad a todos los gentiles. Es decir, a todas las etnias, literalmente dice, la palabra es etnos ahí. A todas las etnias, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como ustedes saben. Entonces, hay una autoridad conferida, o sea, recibida de Dios y conferida a la iglesia para discipular todas las etnias, sin excepción. Todos tenemos que ir a predicar el Evangelio. Hay todo un trabajo expansionista de la iglesia para cubrir toda la tierra. Aquello que quedó en stand-by en el huerto por causa del pecado, ahora es reanudado. ¿Por qué? Porque Jesús ya resolvió el tema del pecado. El pecado ya está resuelto. Entonces ahora hay ese trabajo de expansión. Hay otro aspecto de la sangre y es que habla, ¿sí? Y esto habla de comunicar un mensaje. Dios mismo habla o dice que la sangre de Abel clama a mí desde la tierra. Por eso se acerca a Caín, ¿no? De modo que la sangre de Jesús habla, también clama a la tierra porque también cayó en tierra y clama desde la tierra, pero su mensaje es mejor, mucho mejor. Y con esto voy al significado básico de la sangre derramada, porque tiene que ver con la ofrenda de holocausto, ¿sí? Que es la ofrenda perfecta, la ofrenda completa, donde toda la res era quemada, no quedaba nada ni para el sacerdote ni para el sumo sacerdote, toda la res completa era incinerada, ¿sí? Y a este sacrificio se lo llama de olor fragante, el sacrificio de olá, ¿sí? En hebreo. Dice en Efesios capítulo 5, versículo 2, y andad en amor como Cristo también nos amó y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios como olor fragante. Y en Levítico, justamente, capítulo 1, el capítulo 1 habla de la ofrenda de holocausto. Dice, versículo 9, 1:9 de Levítico, dice, y después de lavar en agua sus entrañas y sus patas, el sacerdote lo dejará consumir todo sobre el altar. Es holocausto, un sacrificio ígneo, o sea, pasado por fuego, ígneo, de olor que apacigua a Yahvé. Y esta última parte, en la Biblia de las Américas, por ejemplo, dice, de ofrenda encendida de aroma agradable al Señor. ¿Sí? Forma de traducir. Quiero aclarar que no solo esta ofrenda apacigua a Dios o es de olor agradable, toda ofrenda que uno lo hace en la forma que Dios quiere pasa a ser agradable. De hecho, capítulo 2 y capítulo 3 vuelve con otro tipo de ofrendas, vuelve a decir de olor agradable. Todo aquello que es encendido para el Señor es agradable a Dios. Pero una de las características que es quemada la res era el humo que subía. El entendimiento era que ese humo era olido, por así decirlo, por Dios, y eso lo apaciguaba, lo calmaba, pero al mismo tiempo le era agradable. Y de la forma en que Dios ha armado la creación, no hay duda que los ángeles presentan cada una de estas ofrendas que se hacía en el pueblo de Israel, ¿no? Y Dios, cuando le presentaban esta ofrenda, más allá de lo que hacía el sumo sacerdote hacía todo un ritual con la sangre, ¿sí? Pero los ángeles presentan este sacrificio, este incienso, este humo que salía, no era incienso, era humo que salía, lo presentan delante de Dios y Dios otorga el perdón. En otro contexto, fíjate cómo la importancia de la entrega de una ofrenda a Dios, ¿sí? Pablo le dice a los filipenses sobre la ofrenda que le entregan los filipenses a Pablo. Dice, Filipenses 4:18, ¿sí? Pero lo he recibido todo y tengo abundancia, estoy bien abastecido habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado.
fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Es decir, a ver, el concepto de Pablo es que uno está entregando lo que quizás no tiene, lo está entregando al apóstol Pablo, en este caso de los filipenses. La iglesia de los filipenses fue la única que respaldó financieramente a Pablo, ¿sí? Para que el mensaje pudiera continuar. Me hace recordar cuando estuvimos ahora en Estados Unidos, que venían los cuervos a las 8 de la mañana a traernos el desayuno. Y después al mediodía a traernos la comida. Y ofrenda por acá y ofrenda por allá, ¿no? O sea, el Señor sabe ocuparse de las necesidades materiales, ¿sí? Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, dice la palabra, va a ser dado por añadidura. Y eso es lo que pudimos ver en este tiempo, nosotros también. Ahora bien, la obra de Cristo en cuanto a sacrificio no es solo aroma agradable para Dios. Su producto también lo es, y ese producto somos nosotros. El producto somos nosotros, somos como sus hijos. Dice en 2 Corintios capítulo 2, versículo 15, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios, entre los que se salvan y entre los que se pierden. De modo que nosotros, como resultado de esos sacrificios, somos testigos de Él. Somos testigos vivientes, o sea, podemos hablar lo que podemos decir porque Cristo nos salvó. Como dice en Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo porque nos bendijo. Podemos bendecirlo a Dios porque nos bendijo, somos producto de la obra de su cruz. Entonces nosotros como perdonados llevamos la victoria y el poder de Cristo sobre todas las huestes enemigas. Y cuando Jesús dice, ahí en Mateo 26, versículos 27 y 28, dice, y tomando una copa dio gracias y se la dio diciendo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada a favor de muchos para liberación de pecados. Entonces, si tomamos esa sangre, y esa sangre se forma parte de nuestro ser finalmente, ¿sí? Entonces, con nuestra presencia física va la sangre de Cristo también. ¿Me siguen? Entonces, cuando uno va a hablarle a un inconverso, delante de él está la iglesia, delante de él está Cristo en la tierra, delante de él está la sangre. Está la sangre. Y la sangre está uniendo cielo y tierra. Delante de esa persona está alguien que está uniendo cielo y tierra, no por la propia capacidad de uno, sino por la autoridad conferida y el privilegio de estar en los celestiales, donde está la sangre también. Me llama mucho la atención el encuentro y la confrontación que se produce ahí entre la vida y la muerte. ¿Sí? Somos aroma de vida para los que viven y de muerte para los que se pierden, dice. De vida para los que se salvan, de muerte para los que se pierden. Ahora, una de las cosas que nosotros vimos hace algunos meses en la escuela de puertas es que en toda puerta hay, por un lado, porteros, al menos uno, pero puede haber más, ¿sí? Y por otro lado va a haber guerra. En las puertas va a haber guerra. Interesantemente, Juan relata los dichos de Jesús en Juan 10, 1 al 3, dice lo siguiente. En verdad os digo, el que no entra por la puerta es al redil, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este el portero le abre. Y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Entonces, ya hemos discutido este tema en la escuela, pero lo repaso. Jesús llega a las puertas del Hades, el portero que está ahí no lo puede detener y le tiene que abrir. ¿Por qué?
porque él ganó la victoria, ¿sí? Porque él tenía la victoria, no tenía su archivo, no tenía ninguna mancha, no tenía ningún pecado, él tenía autoridad sobre la muerte, así que el portero sí le habla rápido y llama a todas sus ovejas, las sacas y lleva consigo una cautividad de cautivos, ¿sí? Eso ya lo vimos. Y él va delante de ellos. Efesios capítulo 4, versículo 8. Todo portero tiene como consigna velar por la puerta, ¿sí? Velar por la puerta. Nadie sin autorización puede entrar por esa puerta. Habíamos hablado de lo que había pasado físicamente en la iglesia de Sardis, no sé si se acuerdan, que por qué cayó en 2 oportunidades la ciudad de Sardis, porque los porteros, la guardia, se quedó dormida. Entonces la ciudad fue tomada rápidamente. Pero en este caso el portero le abre porque por su sacrificio él tenía toda la autoridad y en consecuencia más autoridad que el que le designó la autoridad a ese portero. Entonces, abrime porque yo soy el Señor. Yo he vencido, vencí al que te dio la orden, así que chao, abrime, vamos. Y le tuvo que abrir. Entonces, al llegar a una ciudad o a una casa, uno va a encontrar uno o más porteros que tienen cerrada esa ciudad y esa casa. Como le dije en su oportunidad que la consigna de la primera Pascua era justamente pintar las puertas de las casas. ¿Con qué? Con sangre. ¿Pero por qué? Justamente los postes, los postes y el dintel, todo el marco, diríamos, de la puerta, hoy, bueno, en aquel tiempo no, tal vez era más allá del marco, ¿sí? Pero era pintar eso con la sangre, porque así el destructor vería la sangre y pasaría de largo. Ahí lo va a decir en Éxodo capítulo 12, versículo 13, después vamos a ver ese texto, pero tenían que pintar los postes. Entonces la sangre derramada en sacrificio, como lo era la del Cordero, es la presencia del Cordero. En la lectura del Nuevo Testamento es la presencia de Cristo. El destructor veía la sangre y pasaba de largo. No podía ver el dintel, no podía ver los postes, tenía que ver la sangre. La sangre evita que el destructor entre en la casa y la destruya, ¿no? Por tanto, el destructor no podía pasar. Habíamos visto también que en las diferentes culturas había el entendimiento que a las puertas hay protectores, hay entidades, ¿sí? Habíamos visto bastantes, hasta la Viracocha en la Puerta del Sol, estaba una virgen, otra virgen, estaban los dragones y los perros, los leones en las comunidades chinas y demás, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando ven a Cristo? Todos estos porteros. ¿Qué pasa cuando ven a Cristo? A un Cristo glorificado del cual testificamos nosotros y que está en nosotros. O sea, cuando esas entidades nos ven a nosotros, ¿qué pasa con esas entidades? Porque nosotros llevamos la imagen de Cristo, ¿amén? Llevamos la sangre de Cristo en nosotros. ¿Qué pasa con esas entidades? Es evidente que la puerta es un lugar de guerra, porque ellos van a defenderla. Esa es la orden que tienen. Acá no pasa ninguno de esos que se llaman gloria a Dios, aleluya. No pasa ninguno de esos. Van a defender el lugar. Es interesante la expresión cuando se dice que algo es inminente. Se dice que algo está a las puertas, ¿sí? Es decir, la cosa está por entrar por la puerta. Una situación está ante una puerta y está ahí, ¿sí? Y es inminente. Por ejemplo, la guerra está a las puertas, ¿sí? La guerra es inminente. Ahora, notemos el pasaje que me parece muy curioso, es el cántico de Débora, y en un momento, ese cántico tiene elementos teológicos muy importantes, y en ella en un momento dice lo siguiente, Jueces capítulo 5, versículo 8, cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas.
¿Se veía escudo y lanza entre 40.000 en Israel? Entonces, la elección que hacía Israel por falsos dioses, las puertas quedaban sin protección y la guerra estaba a las puertas. Y no se veía una lanza y un escudo en 40.000 personas. Miren lo devastador que era elegir falsos dioses. Algo que vimos en la cultura china es que ellos tienen un conocimiento de las puertas y de sus guardianes. ¿Sí? Ese es el león de Fu, que se llama. Es el león de la bendición. Van a encontrar siempre dos leones, uno macho y otro hembra. ¿Sí? Con una pata, una que tiene en un mundo y en otro en una cría. Esa es la de la cría es la hembra, obviamente. Pero están siempre a las puertas, uno de un lado y otro del otro. Sobre todo las puertas imperiales, puertas de lugares públicos. Van a encontrar, porque entienden que esos son guardianes protectores. Es una mezcla de perro, león y dragón. ¿Sí? Y es una encarnación o es una figura del Buda, esos leones. Entonces, ellos entendieron que hay dioses guardianes y en varias culturas se han puesto águilas o leones a ambos lados de las puertas como representación cultural de estas entidades que no son otra cosa que porteros de esas puertas. Pensemos en el templo de Jerusalén, ¿sí? Cuya puerta estaba flanqueada ¿por qué? Por dos columnas, ¿se acuerdan? ¿No? Las dos columnas que había construido Salomón. No es algo meramente arquitectónico, porque no soportaba nada arriba, era simplemente una decoración entre comillas, pero tenía un significado, obviamente. Similarmente, vemos el Parque de los Niños en Chicago. ¿Ven? Ahí están las dos columnas y uno entra bajando. Mejor no entres. Están las dos columnas, el Parque de los Niños, y entra bajando. Ese Parque de los Niños se junta con el Millennial Park, el Parque del Milenio, a través de una serpiente. O sea, no es algo inocente. Ahora, cuando fuimos a la Plaza del Comercio en China, encontramos arriba a la derecha la puerta del conocimiento, abajo a la derecha la puerta de la sabiduría, y en ambos lados estaban los dragones, esos perros, esos leones de Fu o perros de Fu también se los llama. Y en ese lugar, atrás de estas puertas, ¿qué había? Los 12 animales, 6 y otros 6, que marcan los años, el año del perro, el año de la rata, el año de la serpiente, el año del dragón, los 12. Qué interesante, ¿no? Estaban en la plaza, el plaza del comercio, fíjate el entendimiento, el comercio con el tiempo y los dragones que lo están vigilando. El Señor nos guió a ese lugar para ver eso, no sabíamos que había ahí, ¿sí? Pero cuando el portero ve a Jesús, el portero le abre. Cuando el portero ve a Jesús en nosotros, el portero también tiene que abrirle. ¿Sí? Hay una guerra espiritual y me viene la imagen de los testigos con sus típicas recorridas tocando la puerta, tocando el timbre, ¿sí? Y la guerra que se produce ahí, una guerra de sabidurías y de conocimiento. Ahora, fíjense cómo el enemigo trabaja para que nos peleemos, ¿sí? Y haya una competencia de ver quién sabe mejor los versículos bíblicos y al final, ¿quién sale ganando? Ni nosotros lo ganamos para Cristo, ni ellos nos ganó, pero nos hizo para un tiempo precioso. ¿Por qué?
Porque es una guerra espiritual a las puertas. Y nosotros caímos en la trampa de bajarlo al conocimiento natural, cuando nosotros tenemos que llevar la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades que están gobernando sobre ellos. Eso es lectura espiritual, no hace una competencia, porque eso finalmente una competencia de orgullos. El conocimiento envanece. Y a ver, lo gané porque no pudo conmigo con todos los versículos que le saqué en la manga, era uno tras otro, el espíritu me daba y pero lo convertiste, no. ¿Y qué espíritu te daba? Porque el espíritu viene para traer convicción de pecado. ¿Y por qué no se convirtió entonces? Porque la competencia de sabiduría fue en el terreno natural. Y nuestra sabiduría debe ser proclamada a los principados y potestades. Nosotros tenemos que estar con la piel del cordero y no con un libro de teología diciéndoselo en los oídos para que sepan cuánto que nosotros sabemos de la Biblia, ¿no? Entonces, es una guerra de sabidurías, ¿sí? Pero nuestra sabiduría es espiritual. Cito dos textos conocidos. Primero, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 7 dice, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la escondida, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Nosotros tenemos una sabiduría de Dios que no la tienen ellos, pero no es una sabiduría de conocer cosas, de conocer versículos de memoria o pasajes o entendimiento teológico. No es esa sabiduría, ¿sí? Es justamente la sabiduría que dice en Efesios 3:10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los celestiales. Las entidades en las puertas van a tratar que usemos sabiduría natural. Leer la Biblia como tal puede ser una sabiduría natural, porque cualquier pagano puede leerla y sigue siendo pagano. No es un libro mágico, no es un libro de esos de que se abre así, wow, empieza toda una cosa de fantasía. No, la Biblia no es eso. La Biblia es algo que te puede conectar, te puede llevar a la realidad espiritual, pero por recitarle la Biblia no necesariamente la persona se va a convertir. Entonces la sabiduría espiritual es lo que nos lleva a golpear espiritualmente las entidades. Entonces, en lugar de discutir, tenemos que hacer guerra espiritual. Cuando Jesús bajó del monte de la transfiguración, vio a los discípulos discutiendo con la gente de ahí, con las muchedumbres, pero el muchacho epiléptico no se había sanado. Y había 12 discípulos, o bueno, había 9 porque 3 se los había llevado al monte de la transfiguración. Y no pudieron. Traje a mi hijo a tus discípulos porque creían que lo podían. Mirá la esperanza que tenía este hombre. Creía que podían sanarlo, pero no lo sanaron. ¿Por qué? Porque estaban discutiendo, estaban hablando de sabiduría natural a sabiduría natural. Era una competencia de sabidurías, ahí el diablo hace fiesta, porque eso es lo que quiere. Que peleemos las cosas en el ámbito natural cuando la tenemos que pelear en el celestial. Entonces, hay entidades que se levantan a favor nuestro para hacer guerra, ¿sí? Pero si Jesús llega a decir, fíjense lo que dice en Mateo capítulo 16, 18, es muy conocido, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia, las puertas del Hades. Entonces, ¿por qué la puerta puede resistir el mensaje al ver la sangre o el testimonio vivo de Cristo? Hay una guerra, evidentemente. Yo diría, en principio, ninguna puerta puede resistir, ninguna puerta. A la larga tiene que caer esa puerta, porque está acá, las puertas de la Hades no van a prevalecer contra ella. Pero ciertamente va a haber una guerra, ciertamente va a haber una oposición. Ahora, creo que esto es válido tanto para las puertas de las casas particulares, de los hogares a los cuales nos podemos acercar, como a las puertas de una ciudad. Notemos que la sabiduría celestial dice lo siguiente, Proverbios capítulo 8, versículo 3, dice, junto a las puertas, a las entradas de la ciudad, en la entrada de las puertas grita, a vosotros, oh hombres, os pregono, a mi voz, y mi voz es para los hijos de Adán.
Entonces hay una voz que sale de la sabiduría celestial hacia los hijos de Adán, o sea, toda la humanidad caída, la voz de Dios, la sabiduría de Dios está proclamando. Jesús es la sabiduría encarnada, pero ahora sigue hablando, sigue hablando por medio del Espíritu Santo y la iglesia, a través nuestro. Entonces clama a los hijos de Adán a que escuchen lo que dice el Señor. Pero entidades que están sobre una ciudad hacen que estén los oídos tapados. Si el evangelio está encubierto, es porque Satanás está encubierto para los que se pierden, los cuales el Dios de este mundo ha cegado los ojos de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria de Cristo. O sea que hay entidades que tienen tapados los ojos, tapados los oídos, para que la gente no oiga. Pero la Biblia dice que acá se habla y oyen, o sea, lo que hay que hacer es destapar los oídos o destapar los ojos. Lo que soltamos en el Espíritu es el vínculo de la unidad que supo el Espíritu forjar en nosotros, y eso es muy poderoso para destruir las fuerzas enemigas. En el momento que nosotros nos unimos con una visión, con una determinación, es muy complicado para la tiniebla dividir, o triunfar, o sostenerse. Va a caer. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios es el poder que tiene la unidad. De hecho, el Señor me mostró 2 varones con espadas doradas, desenvainadas, a los lados del charco de sangre. Uno con una espada en la mano derecha y el otro con la mano izquierda, para darle al portero de la mano derecha y el portero de la mano izquierda. La sangre se acumulaba en el umbral de la puerta y se levantaban estos 2 ángeles que vienen de Sión, porque los vi en Sión también, y guerreaban contra los porteros y los vencían. Así que te animo en este tiempo a atar a todo portero en las casas de la gente a la cual vamos a predicar. Es algo que hay que hacerlo primero en el Espíritu, y después, cuando uno va, esos porteros ya están vencidos. Vuelvo a repetir, esto va para la casa particular, vamos a tocar la puerta, vamos a hablar con una persona, ahí está la puerta, delante de esa persona hay una puerta espiritual, ¿sí? Y perdé cuidado que hay 2 entidades que lo están custodiando, no los vemos con los ojos naturales, pero hay 2 entidades mínimamente que lo están cuidando, sobre todo si la persona es más autoridad, puede ser que haya más entidades. Puede ser que haya todo un séquito de personas que lo van siguiendo. Personas con autoridad tienen un séquito de personas, ¿sí? Pero cuando hacemos guerra espiritual previo, entonces esos ángeles desenvainan las espadas y atan a los porteros. Cuando atamos a la Reina del Cielo, siempre hay mínimamente 2 entidades que la están flanqueando para cubrir sus espaldas, ¿sí? Ahora, ya hemos mencionado hace un ratito que la Pascua aparece por primera vez el testimonio, ahí aparece el testimonio de la sangre en los dinteles y en los postes. Y tenemos un conocimiento respecto de lo que es la sangre, ¿sí? Ahora quiero que notemos algo muy relevante que en algún sentido es conocido. Vamos a Ezequiel capítulo 28, versículo 12. Ezequiel 28, 12. Dice: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así dice Jehová el Señor. Lo estoy leyendo de la Biblia de las Américas acá. Tú eras sello de la... no es la Biblia de las Américas. Bueno, no sé qué palabra tengo acá. Debe ser Reina Valera esto. De todos modos, tú eres sello de la proporción, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Qué interesante esta traducción. Sello de la proporción, ¿sí? Era la marca de lo estético, ¿sí?
sus medidas estaban perfectamente balanceadas. Vos lo veías, no era ni cabezón, ni un brazo demasiado largo, ni enano. La perfección del desarrollo, los colores, los sonidos, todo encajaba en este querubín perfectamente. Es interesante que los griegos van a trabajar mucho el tema de las proporciones, ¿sí? En la arquitectura como en la escultura. Parecen, figuras tanto en los templos también, muy exactas en cuanto a las proporciones, ¿no? Dice que era lleno de sabiduría. Ojo, no dice 95% de sabiduría lleno. No dice 99, era pleno, era completo. Los griegos trabajaron muy bien la sabiduría, o también trabajaron la sabiduría. Perfecto en hermosura, o sea, era insuperablemente bello este personaje, ¿no? Era la creación de Dios y él podría mostrar tremenda belleza, perfección, sabiduría, proporciones, mientras estaba conectado a Dios. ¿Sí? Si vivía conectado a Dios podía seguir así, pero él no quiso ser segundo, no quiso ser un siervo, quiso tener todo bajo control, quiso ser el número uno, ¿sí? Quiso ser autosuficiente. Entonces Dios le dijo, ajá, sí, bueno, listo, te desenchufo. Lo desconectó y perdió todo poder. Todo poder. ¿Por qué? Porque la fuente de poder es Dios y él se desconectó de Dios. Quiso ser autosuficiente y fíjate lo que pasa y ahora vas a entender una cosita. Vamos a Ezequiel capítulo 28, verso 18, dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues sacaré fuego de en medio de ti, el cual te consumirá y te pondré en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. ¿Cómo es que Dios sacó fuego de en medio de él? Ahora, y esto es lo que quiero que entiendan. Todas las entidades en el cielo son entidades de fuego. Todas. Satanás era un ser de fuego. Cuando Ezequiel tiene esa visión en el capítulo 1, recordemos que en versículo 1:4 dice que viene una nube con un fuego envolvente y en el medio y ahí empieza a describir lo que hay en esa nube e invierte una gran cantidad de versículos hablando de los 4 seres vivientes. Revisen después eso. Pero en el versículo 13, Ezequiel 1:13, dice lo siguiente. En cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su parecer era como de carbones de fuego encendido, como parecer de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Es entendible que todo ese esplendor y ese resplandor era porque estaban conectados a Dios. Y cuando uno más cerca de Dios está, más encendido está. ¿Sí? Es lo mismo que ponemos una emisión de oxígeno en una llama. Pones oxígeno y la llama se enciende mucho más, porque ahí está el comburente que es el oxígeno que lo hace encender. Entonces, cuanto más cerca de Dios estaba, más brillante era la criatura. En segundo lugar, pregunta, ¿quién era el dios de Tiro? Esto se lo dice, ¿se acuerdan? Al príncipe de Tiro, ¿no? ¿Quién era el dios de Tiro? ¿Cómo se llamaba el dios de Tiro? Se llamaba Melkart. Melkart era el dios de Tiro. Entonces Melkart es Satanás. Ahora es interesante el templo de Melkart. El de la derecha es el templo de Melkart. El de la izquierda es el templo de Salomón. O sea, por el diseño, lo que Salomón construyó por consejo de Hiram Abí, no fue el templo de Dios, fue el templo de Melkart, en el medio de la ciudad de Jerusalén. Era un templo a Satanás.
por duro que parezca eso. Y eso explica toda la idolatrización que hubo alrededor del templo, toda la corrupción que hubo alrededor del templo, particularmente la corrupción de los sacerdotes que hubo, ¿sí? Y también la incredulidad que hubo sobre lo sobrenatural en los saduceos, que eran los que estaban más en relación con la línea sacerdotal del templo en el tiempo de Jesús, ¿no? Estamos hablando de tiempos posteriores. Ahora, tenemos que Satanás se quedó sin poder y sin autoridad. ¿Cómo puede recuperar Satanás su poder y la autoridad? Hay un solo conector que diseñó Dios para unirlo, es el hombre. El hombre unía cielos y tierra, ¿sí? Mientras que el hombre esté en comunión con Dios, era una columna que unía cielos y tierra. Ahora, sabemos la historia en Edén, lo que pasó. El hombre, Adán, le entrega la autoridad a la serpiente. Ahora necesitaba el poder. ¿De dónde saca el poder? De la sangre. Entonces necesita sangre. Entonces, ¿cómo poder volverse a conectar? O sea, no podía decir, Dios, ¿me podés conectar un poco? ¿Me podés dar 4 litros de nafta? No se podía conectar. No había enchufe en el cielo para conectarse a la fuente de poder. Lo tenía que conseguir del hombre, ¿sí? Entonces eso lo va a lograr a través de la sangre. La sangre es el conector. Por eso quiere sacrificios, por eso quiere asesinatos, por eso quiere abortos, por eso quiere guerras. Necesita sangre. Cuanto más sangre derramada, entonces más poder va a tener la tiniebla. Notemos que es a través del arte de la guerra que se va a desarrollar toda la tecnología. ¡Qué casualidad! Por eso les decía al principio que nosotros somos tendemos a ser productos de la tecnología para adaptarnos a la tecnología, en vez de que la tecnología se adapte a nosotros. Nosotros nos adaptamos a la tecnología y creemos que vamos a tener teniendo comunión con una pantalla. La tecnología surge de la guerra. Las industrias farmacéuticas surgen de la sangre de los que mueren con los experimentos. Pero cuanto más inocente es la sangre, más poder, porque la sangre con pecado, y puede llegar, con mucho pecado podrá llegar a este techo, con menos pecado hoy podrá subir 2, 3 pisos más. La sangre más inocente es la de los abortos. Pero nunca llega al tercer cielo. Porque el diablo nunca pudo tener la sangre de Jesús. Por eso está frito. El diablo está frito. No puede tener la sangre de Jesús, por eso no se puede conectar nuevamente al tercer cielo. Pero por eso quería hacer pecar a Satanás, a Jesús, para que no diera ese poder a la iglesia de Cristo. Ahora, sabemos que Satanás tiene una naturaleza espiritual, luego necesita una fuente de energía espiritual. La sangre es el puente que es puramente físico y también conecta con lo puramente espiritual, ¿sí? Por eso la sangre dice que puede hacer expiación, puede cubrir. La palabra expiación, la palabra kafar, originalmente quiere decir cubrir, cubre pecado. La sangre tiene un tremendo poder. Y tal es el poder que la vida está en la sangre. Eso es lo que Satanás quiere la vida. El momento que él se apagó es muerte, Satanás es muerte. Por eso la Biblia dice que la muerte lo sigue. La muerte más que un estado es una entidad. Satanás es muerte. Levítico capítulo 17, versículo 11 dice, porque la vida de la sangre porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para expiar vuestras almas sobre el altar, porque es la sangre lo que hace expiación por el alma. El altar tiene que ser para la expiación, pero la piedra no hizo nada malo. La piedra es una piedra, ¿sí? Pero la piedra tiene que estar cubierta en sangre.
La piedra tiene que bañarse literalmente con el sacrificio, ¿sí? Tiene que estar cubierto. Él va a ver la sangre y va a perdonar el pecado, ¿sí? Y como vimos en el caso de la primera Pascua, y ahora sí cito el versículo, Éxodo 12:13, dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dios necesita ver la sangre. Si no ve la sangre, hay juicio, hay muerte, ¿sí? La sangre del cordero es lo único que apacigua a Dios, y sabemos que esa sangre prefigura la sangre de Cristo. Ahora, Satanás pervirtió todo esto, sí, lo sabemos, y notemos lo que dice Pedro, ¿sí? Sed sobrios, primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. De alguna manera, el diablo busca comernos. ¿Por qué? Porque en nosotros está la sangre. Él quiere la sangre. Él quiere sangre a toda costa. Y sabe que en nosotros hay una sangre más preciosa que la de Adán. Notemos que Jesús nos enseña, bebé tus... Si eso no significaría nada, ¿cuál es el sentido de que Jesús nos diga, beban todos vosotros de mi sangre? O sea, hay algo que se produce en nosotros por causa de beber la sangre de Cristo. ¿Vos te crees que el diablo eso no lo sabe? Y por eso está alrededor nuestro, como león rugiente buscando a qué devorar. Quiere nuestra sangre. O sea, quiere la sangre de Cristo que está en nosotros. Como aquel día de la primera Pascua hay una guerra que se establece en las puertas. Y esto explica entonces por qué la sangre de Jesús se presenta en la puerta, porque va a haber una guerra ahí. Es decir, no podemos ir a hacer evangelismo en lo natural. No es algo natural, el evangelismo no es algo natural. Yo les había hablado, el evangelismo que se hace en lo natural y no se lo hace en lo celestial primero, pasa a ser una propaganda política simplemente, ¿cómo se llama? Una propaganda, un comercial. Miren, vengan a Cristo y se va. Y hacemos una proclama comercial. Pero el evangelismo que se hace en lo espiritual establece una guerra. ¿Por qué le irrita tanto la sangre de Jesús a Satanás? Porque es la única que no pudo tomar. No puede tomar esa sangre. Es el conector que nunca pudo tener, que lo desea, pero nunca lo pudo tener. Esa sangre de Jesús que nos la dio a nosotros y no a Él. Y nosotros podemos estar reconectados con Dios, pero Él jamás y nunca. Por eso le irrita la sangre de Jesús. Ahora, siguiendo con lo que decíamos hace un par de semanas, si Dios nos presenta delante de nosotros una puerta abierta para que pasemos al otro lado, eso implica que vamos a tener mayor autoridad. Eso lo irrita a Satanás. Porque entre que estaba perdido, ahora va a estar más perdido todavía. Entonces va a haber guerra en la puerta, va a tratar de detenernos, de disuadirnos, de distraernos, de razonar de una manera u otra, de no avanzar en la fe, de ponernos miedo, de bloquearnos espiritualmente, de confundirnos, de sacarnos de la comunión entre los hermanos con tal de que no crucemos al otro lado. Hay guerra en las puertas. Cada puerta que Dios abre es un problema mayor a Satanás. Entonces se presenta la sangre de Jesús y con eso viene el poder para nosotros. Y con esa sangre se levantan guerreros con espadas desenvainadas para destruir toda la obra de Satanás. Y esos guerreros actúan en tanto y en cuanto nosotros también tomemos la espada. Hace un par de semanas, 3 semanas, se habló del tema de las espadas. No es una decoración de espadas tipo esgrimista que ponen ahí arriba en la pared colgando las espadas no son para colgarlas. ¿Sí? La espada no es para colgarla.
Si hay un mensaje, hermanos, si hay un mensaje para el ángel de la iglesia y al mismo tiempo el mensaje es para la iglesia, para que los dos tengan el mismo mensaje que tiene el ángel con la espada, lo tiene cada uno de nosotros con la espada. Para que tanto nosotros como el ángel actuemos en sincronía, en sintonía. Amén. Dice, fíjate lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 17. Tomad, verbo dejomai, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es interesante que el verbo tomad o también recibid, ¿sí? Tomad, el mismo verbo se utiliza para el yelmo y para la espada. Primero el yelmo. Cubrite la cabeza porque el diablo va a venir con cuanta mentira haya para distraerte. Primero ponete el yelmo para proteger los pensamientos, para que sean los pensamientos de Dios. Y después agarrar la espada y empezar a cortarle la cabeza al diablo. Pero no tomes primero la espada y bueno, vamos a pensar, a ver, el corte por acá, a ver si lo puedo hacer así, mejor practico de esta mano, no, a la izquierda soy mejor zurdo. No entres a razonar, ponete el yelmo de la salvación, tener los pensamientos de Dios, pensar, razonar como Cristo. Como Dios dice en Isaías 1, limpiate de todo pecado y sentémonos y arreglemos cuentas, razonemos. Dios dice razonemos, pero razonemos en los términos de Dios. Ponete el yelmo de la salvación, ¿sí? El yelmo en la cabeza, yelmo de la salvación, y toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si el enemigo te trabaja la cabeza, no vas a poder tomar la espada contra él. No, pero yo no puedo porque en rigor no soy, a mí no me gusta tanto de la guerra, de todos esos razonamientos tontos del enemigo que te va a hacer. No, pero que es lo que estoy cansado, pastor, quiero descansar un poco. A tiempo y fuera de tiempo, le dice Pablo a Timoteo en cuanto a su obra de evangelismo. A tiempo y afuera de tiempo. Hermanos, hemos estado hablando de puertas en varios sentidos. Puertas en las casas, puertas en la ciudad, y esto con tono evangelístico si se quiere, pero también las puertas que Dios nos abre para nosotros. También hemos hablado de los porteros que se ubican en las puertas para protegerlas y eventualmente que no entre ningún extraño, ¿sí? Pero también con menor énfasis hemos hablado de puertas a nivel personal, ¿sí? El tiempo que estamos viviendo y que no queremos pasar del otro lado. O sea, son puertas que el Señor está abriendo para nuestras vidas y todavía estamos pensando si tenemos o no tenemos que adorar en la casa. Si tenemos o no tenemos que compartir la palabra con nuestros familiares en la casa. Si no tenemos que tener adoración 24/7 en la casa. Todavía estamos pensando, ponete el yelmo y agarra la espada, hermano. Es lo que te está diciendo el Señor. Hemos hablado de la autoridad que hay que tener para pasar la puerta. Y cómo primero Jesús se presenta ante las puertas del Hades, lleva cautiva una cautividad y después, y le dice además, previo a esto, le dice, las puertas del Hades no van a poder prevalecer contra la iglesia. O sea, la iglesia va a hacer tal presión contra las puertas y va a vencer a todo portero en las puertas del Hades y va a poder arrebatar todo lo que el Hades le robó a la iglesia, es decir, nos robó a nosotros. Entonces, vimos que el portero vio a Jesús y abrió las puertas y sacó a las ovejas. Hoy estamos acá porque sacó a las ovejas. Y nosotros podemos ir a las puertas de las personas y sacar esas ovejas, esas familias que están en cautividad, esas familias que están en vicios, en pecados, en lo que sea, y traerlas a la libertad. Ahora, el portero, los porteros nos ven a nosotros y nosotros somos el producto de la sangre de Jesús. Que la puerta esté abierta no quiere decir, o mejor dicho, que la puerta esté abierta quiere decir que Dios nos invita a pasar. Pero esto no quiere decir que pasar sea algo automático. En la puerta hay guerra. Está abierta, quiere decir, vence a los enemigos, punto. Agarrar la espada y cortarle la puerta, cortarle la cabeza a los porteros y entrar. Si la puerta está abierta, Dios te está dando el paso. Pero vuelvo a repetir, no quiere decir que no haya guerra en las puertas. Va a haber guerra en la puerta, pero con nosotros
están los dos entidades que van a pelear. Y así como hay un ángel en la iglesia que recibe, vuelvo a repetir esto, recibe instrucción, y la misma iglesia recibe la misma instrucción, de la misma manera los ángeles y nosotros recibimos la misma instrucción de desenvainar la espada y entrar. Va a haber oposición, va a haber oposición, va a haber oposición. Y cuanto más importante sea ese lugar para entrar, va a haber más oposición, porque el diablo sabe a qué lugar. Pero si nos dio el Señor la oportunidad de entrar por la puerta, quiere decir que tenemos ya la autoridad para vencer a esos enemigos. Nuestro llamado es poner a todos los enemigos de Cristo bajo sus pies. ¿Sí? Los pies de Cristo son nuestros pies, porque Cristo está en nosotros. Y en este sentido, en este mismo sentido, está el tono evangelístico del mensaje de ir a declarar la palabra de Dios. La sangre, que es el conector de cielos y tierra, ¿sí?, para liberar vidas, para liberar familias, se presenta a las puertas, se presenta con nuestra persona, ¿sí? Se presenta ahí a las puertas. Las puertas tienen que abrir, se tienen que abrir en la tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque están abiertas en el cielo. Ahora entiendan eso, hermanos. He puesto una puerta delante tuyo abierta. Jesús está hablando desde Sión. La puerta esa está abierta en el cielo. Entonces, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, como se hace en el cielo, también en la tierra. La puerta está abierta en el cielo. Dios te dio la autoridad. Es el tiempo para pasar. Bueno, agarra la espada acá y empezá a batallar para que esa realidad celestial se haga natural también. De ánimo, tenemos que entender, vuelvo a repetir este punto, que la puerta esté abierta, que esté abierta en el cielo, no quiere decir que no veas o que veas automáticamente que está abierta en la tierra, pero está abierta. ¿Qué quiere decir que esté abierta? Los porteros no tienen autoridad para mantenerla cerrada. Y la autoridad Dios te la dio a vos para abrir la puerta. No mira, pero está cerrada. Pero si Dios te dice que está abierta, eso es más real que lo que vos ves que está cerrado. Pero los porteros están derrotados. Ese es el tiempo para abrir y tomar ese lugar. Te animo en este día para que comiences a dar testimonio de la obra de Cristo en tu vida, para que esas puertas de esas casas, sea a nivel personal como sea a nivel ciudad, se abran. ¿Qué pasa cuando la puerta de una casa se abre? Eso te lo voy a contar la vez que viene, porque esa es parte de la segunda visión, ¿sí? Pero ciertamente Dios quiere entrar. ¿Se acuerdan de ese famoso texto que lo vimos la vez pasada? ¿Sí? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta y oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esa es la segunda parte, hermano. O sea, él que está afuera, él quiere entrar. Está bien, yo entiendo perfectamente que es un tema para la iglesia, pero el diseño sigue estando. Si Cristo está afuera, Él quiere entrar para tener comunión, ¿sí? Cerrá tus ojos un momento. Señor, gracias porque tú vertiste tu sangre donde está la vida, donde está el perfecto conector. Y esa sangre nos la diste a beber a nosotros, para que estuviéramos conectados a la fuente de autoridad y poder. No se lo diste a Satanás. Él está sin poder. Y nos diste autoridad, mucha autoridad, muy por arriba de todo nombre que se nombra. Y estamos en ese lugar, estamos en Sión, y en Sión está la sangre. Y esa sangre fluye hasta las puertas. A las puertas de cada persona a la cual llega el mensaje. Y a la puerta de la ciudad también.
Y Señor, cuando tú abres los cielos y nos muestras puerta abierta, es el tiempo para tomar a esos porteros. Es el tiempo escogido para tomar esos porteros y cortarle la cabeza, porque tienen que abrir la puerta. Porque tú dijiste que la puerta está abierta. Y no es por nuestro poder, por nuestra propia fuerza, por nuestra propia habilidad o sabiduría, no es por eso. Es porque tú abriste la puerta. Porque aunque tenemos poco poder, tú dijiste, aunque tiene poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces eso nos abre una puerta. Pero al mismo tiempo, hermano o hermana, el Señor te dio una espada. Hay ángeles al lado tuyo que están dispuestos a pelear en tanto y cuanto vos quieras pelear. Escúchame una cosa, hay ángeles al lado tuyo que están dispuestos a pelear, tienen espada desenvainada, pero van a pelear si vos querés pelear. Los puso Dios, los trajo, los arrimó a tu vida para pelear, para tomar esa puerta de esa familia. Pero esa puerta se va a abrir en tanto y en cuanto quieras pelear. Quieras tomar la espada y empezar a desenvainarla y hacer guerra. No una guerra de palabras delante de él o de ella. Eso es sabiduría a nivel terrenal, eso no va a funcionar. La victoria primero se gana en Sion. Sigue siendo cierto, y lo creo, y creo que es para este tiempo, que el Señor abrió una puerta para nosotros. Pero quiero que tengas el cuadro completo. No hay puerta abierta sin oposición. Pero que Dios te abra una puerta está diciendo, entra. Entra, no importa la oposición, entra. Pelea contra la oposición, pero entra. Este es tu tiempo para entrar. Sea en un lugar de bendición, pero también en tono evangelístico, en clave evangelística. Es el tiempo de que esa familia venga a Cristo. Es tiempo de que ese barrio venga a Cristo. Es tiempo de que esa ciudad venga a Cristo. Es tiempo. Abrió la puerta, es tiempo. Es la oportunidad. Y ser sabios, según Efesios capítulo 5, ser sabios es saber pagar el precio por la oportunidad. Señor, gracias por la puerta abierta, Señor. Sabemos que no es por nuestros propios méritos, pero es la puerta que tú abriste para nosotros, para este tiempo, para esta congregación, para mi vida. Y creo que va más allá de eso, señores, para la iglesia en este tiempo. Señor, abriste esa puerta, Señor, y nos diste la espada. Todo coordinado. No nos deja desarmados. No nos dejas con espadas desafiladas. No nos dejas sin yelmo, sin armadura. No nos dejas desamparados. Tú has provisto todo. Señor, no queremos mirar para atrás, sino para adelante, para donde a donde tú nos llevas, a donde tú nos conduces, a la patria mejor, a la celestial, a la que desciende de los cielos por el conector que es tu sangre. Aleluya. Aleluya.
sangre, mira la sangre. Allí está tu sangre está Aleluya. en Sion. Fluye como un río, trayendo salvación. Allí está tu sangre. Está a las puertas, pero también está en Sion. Tu sangre está en Sion. Fluye como un río, trayendo salvación. Señor, gracias. Gracias por esa sangre. Gracias por ese conector. Gracias por tu sacrificio, Señor. Y queremos celebrarlo, Padre. Queremos renovar, fortalecer la conciencia de que estamos en comunión contigo. Estamos allá y estamos acá al mismo tiempo. Pero lo que tú dices que se hace en los cielos, se hace ahí, pero también debe hacerse en la tierra. Señor, queremos acercarnos a tu mesa, Padre, con esta convicción de lo que ha hecho la sangre y hace constantemente la sangre. Y lo que quiere hacer, Señor, por aquel hermano, aquella persona que tú has escogido ya para que la puerta esté abierta de su vida, para tu entrar a su vida, entrar a esa familia. Señor, pedimos tu dirección para ir a esos lugares, la dirección de tu Espíritu Santo, que no falla, que no es incoherente, que no es confuso, es claro. Dirige vidas, dirige nuestras vidas, para que el testimonio de la sangre esté en la puerta, para que el testimonio de la sangre esté ahí y entre a esa casa. En el nombre de Jesús. Testimonio de vida y redención, fragancia que se eleva, testimonio desde Sion. Tiemblan los porteros al ver tu majestad, los testigos son guerreros de tu luz y tu verdad. Allí está tu sangre está en Sion. Fluye como un río, trayendo salvación. Los hermanos que están encargados de pasar con la cena, vamos a tener este tiempo de comunión y de despertamiento de la conciencia de lo que es la sangre, de lo que hace la sangre y de que somos portadores de esa sangre. Se abre toda puerta, se destruye la impiedad, se sanan corazones, se declara libertad, desenfundan sus espadas de dorado resplandor, ejecutan la sentencia que Jesús es el Señor. Allí está tu sangre está en Sion. Fluye como un río, trayendo salvación. Allí
trayendo salvación. Padre, gracias por este pan y esta copa, Señor, del cual tú dijiste que comamos de ella y bebamos de ella, porque tu cuerpo era partido por nosotros y tu sangre derramada para el perdón de pecados. Y Señor, disfrutamos de eso, Señor, y tomamos conciencia una vez más de esa realidad, Señor, y entramos a esa realidad a niveles más profundos, Señor, con las puertas que tú nos has abierto, Señor, y rechazamos todo aquello que sea impedimento para entrar en niveles de revelación más profundos, de niveles de participación en tu reino más comprometidos. Rechazamos toda esa oposición, Señor. Nos ponemos el casco, el yelmo, Señor. Cuidamos nuestros pensamientos, Padre, para poder tomar la espada como la toman esos ángeles. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Participemos, hermanos, del pan y de la copa. Aleluya. Gracias, Jesús. Te adoramos, Rey. Santo. Se abre toda puerta, se destruye la impiedad, se sanan corazones, se declara libertad, desenfundan sus espadas de dorado resplandor, ejecutan la sentencia que Jesús es el Señor. Allí está tu sangre está en Sion, fluye como un río, trayendo salvación. Allí está tu sangre está en Sion, fluye como un río, trayendo salvación. Amén. Amén. Dios le bendiga ricamente, hermanos. Gracias por compartir este tiempo. Sigamos adorando al Señor en nuestros hogares. No se olviden de desenvainar la espada, ¿sí? E ir a las puertas abiertas que el Señor lo ha hecho. Dios les bendiga ricamente a todos los que nos siguen por internet. Que tengan una excelente semana, y también el mensaje obviamente es para ustedes. Bendiciones. Nos vemos la semana que viene. Amén.